Bien, tal como dijimos antes de la pausa, Víctor Félix, Vitico, para los amigos de antaños del dirigente político del Partido Revolucionario PRD, Revolucionario Dominicano, además, un experto en materia de la municipalidad, un municipalista acabado de primera, y con él vamos a hablar de muchas cosas. Esa palabra acabado a veces como que confunde, no se siente arruinado. No, pero yo sé que Me sí. digo, contento de estar una vez más. De verdad, yo estoy muy contento porque esta es mi casa. A pesar de que tú y yo compartimos también otros escenarios. Sí. Pero aquí me gusta estar también. Bueno, Gracias, Víctor, muchas cosas que tratar, porque además del ámbito político está el tema, la capital, el drenaje pluvial. Cada vez ya no son grandes aguaceros, ya cualquier agüita, como decimos en buen dominicano, nos pone en una especie de zozobra. ¿Qué es lo que está pasando? En el país hay una, vamos a decir, una displicencia de las autoridades, porque parece que ellos no se dan cuenta. Primero que estamos en el trópico, somos un país que está en la línea de los huracanes, donde siempre va a haber vaguadas, tormentas, y ahora hubo una tromba marina recientemente. Y digo que viven con esta desidia porque prefieren reaccionar cuando hay este tipo de eventos y no prevenir. No hay una especie de prevención. De hecho, cuando se hace este tipo de intervenciones operativas, reaccionarias, sale mucho más costoso que prevenir. Porque prevenir se pueden hacer procesos paulatinos, escalonados, priorizados y agendados según el presupuesto. Sí. Sin embargo, cuando hay una catástrofe como la que hemos tenido recientemente, no puede haber un presupuesto porque hay que ir rápidamente a resolver. Claro. Como un puente que se cayó en Puerto Plata, que van 2 veces que lo construyen en menos de 2 años. ¿Este que se cayó ahora? Sí, se reparó en los aguaceros del año 24. Y, o sea, se hizo de nuevo. Sí. Y ahora tuvimos otra vez la desgracia de que el puente pues se lo llevaron. ¿Pero será entonces mala construcción? Ahí hay un poquito de cada cosa, porque también la premura con la que se elaboran este tipo de obras también deja mucho que desear en la calidad, por la misma prisa de querer resolver la situación de las comunidades que están incomunicadas. Y eso pasa también en las grandes ciudades como la nuestra. En vez de prevenir con un programa, vamos a decir, sistemático, a diario, para evitar este tipo o mitigar lo menos posible, porque siempre va a haber inundaciones, siempre va a haber cosas que lamentar. Pero vamos a seguir contando los muertos, y eso no es justo. Vimos como hace 2 años, un temporal hasta se llevó, lamentablemente, vidas en el centro de la capital. Sí. Arrastró unos profesionales y mató también, en la 27 de febrero, a prácticamente una familia. Sí, venían del aeropuerto. Correcto. Entonces, en ese momento se creó una comisión con mucha parafernalia, que iban a tener presupuesto. El año pasado se anunció que en el presupuesto del año 26 iba a haber los recursos para empezar de manera modular a construir el tan esperado, anhelado y necesario drenaje de la capital dominicana, del Gran Santo Domingo en realidad. Sí. Pero vemos que siempre como que no hay una coherencia en las palabras y los hechos. Esto también tiene mucho que ver con algo, Robinson. El desarrollo urbano de la capital dominicana está en manos del sector privado. Eso siempre ha sido así. Sí. Y es lógico. Esa ha sido parte de la fatalidad que hemos tenido. Eso es correcto, porque no hay una supervisión, no hay un control estricto en la supervisión, en la ejecución de las obras y en el cumplimiento de los planos que se aprueban. Correcto. Porque todo el mundo sabe que aquí es preferible un arquitecto hacer un edificio, un ingeniero, y si tiene la densidad violada, pues paga una multa, pero no le importa, porque la multa siempre es menor que el costo que va a recibir, el beneficio que va a recibir por ese piso adicional que hizo. Sí. Entonces, al no haber una supervisión efectiva para poner en cintura las apetencias del sector privado, que la misión y la visión de todo desarrollador es el mayor beneficio al menor costo posible. Sí, pero entonces el drenaje pluvial, desde Roberto Salcedo, siendo el alcalde, yo recuerdo haberlo criticado a su salida, porque yo decía que él duró 14 años como alcalde de la capital o del Distrito Nacional, y siempre se habló, él mismo dijo que eso era muy costoso para el país, sí, para la capital, que el ayuntamiento no tiene dinero. Yo siempre le decía a Roberto, lo decía por aquí, por los programas, que sirva él de puente entre la alcaldía
y el gobierno central para que algo se haga o se adelante. Por lo menos se hizo en un momento dado la famosa galería, la galería de la las Núñez de praderas, Cáceres. las Núñez de Cáceres, pero no se ha vuelto a hacer más nada. Bueno, en el año 2015, Roberto Salcedo era el alcalde de la ciudad. Se le entregó un estudio que se hizo conjuntamente con, si mal no recuerdo, con el BID, donde se hizo un estudio de altimetría en la capital dominicana. Eso quiere decir que se hizo un estudio bien profundo sobre dónde se acumula hasta una gota de agua en la capital dominicana. Ese estudio está ahí. El pasado alcalde, hoy ministro de Turismo, David Collado, recibió de manos de Roberto Salcedo ese estudio. Cuando digo de manos, quiere decir que como él heredó la gestión de Roberto, Sí. calientito ahí ese informe, él lo tenía a mano. Sin embargo, lo echaron a un lado. Sí lo retomó. ¿Mezquindad política? Vamos a decir que cada quien viene con su librito. Parece que no eran las prioridades. Mira, los presupuestos son lo que indican la gestión. Sí. Los presupuestos son lo que indican las prioridades. Entonces tú te das cuenta hacia dónde tú cargas el presupuesto, tú te das cuenta inmediatamente cuál es la visión que tiene ese alcalde en su gestión. Y el alcalde David Collado no tenía esa visión. Entonces, por eso no lo tomó en cuenta. Cuando llega la alcaldesa actual, en el primer periodo, yo recuerdo que el primer programa de gobierno que ella presentó estaba incluido este estudio. ¿Del drenaje pluvial? Sí, o sea, de la altimetría que recibió de Roberto Salcedo. La altimetría. En el plan de gobierno municipal que ella presentó al electorado en el año 20, está incluido ese estudio, que no fue que se lo dio Roberto, sino que los que elaboraron ese estudio como contrapartida local trabajaron con Carolina en la elaboración de su gobierno, de su programa de gobierno. Y bueno, ahí está Sinal Rosario, que está con ella en el ayuntamiento. Fue secretaria técnica de Roberto Salcedo en el ayuntamiento. En consecuencia, ese estudio ya lo presentó, pero como tú acabas de decir, el alcalde Salcedo dijo en aquel momento, y es cierto, que es una obra que está muy por encima de la capacidad económica del ayuntamiento. Y ahora mismo, más o menos por dónde anda eso. Roberto habló una vez de 35.000 millones, siendo el alcalde. Ahora anda entre los 400, 500 millones de dólares. Anda más o menos así. Esto es un tema también que debe ser modular, porque debe ser coordinado, debe ser una obra también prevista, analizada, sobre el desarrollo urbano que estamos llevando a cabo, tanto en la movilidad, en el metro, tranvía, teleférico, porque esto incide mucho en el territorio, así también como con los polígonos que estamos ordenando en la capital. Aquí hay unos 50 y tantos polígonos, no todos están normados, no todos tienen una norma de uso de suelo, digamos, bien definido, sino que se está llevando sobre la marcha. Y es lógico porque en una capital de 92 kilómetros cuadrados, el desarrollo urbano puede explotar de un lado a otro en cualquier momento. Sí. Y además que se necesita una gran infraestructura porque tenemos mucha pobreza todavía en los cascos más poblados de la capital. Sí. Pero hay un detalle muy importante también que no quiero que se me quede en este comentario. Es que hace unos 18, 20 años, nosotros en la capital teníamos un 30% de capa boscosa, de verde. Hace 20 años. Es un buen tema. Sin embargo, hoy está en un 10%. Sí. Eso quiere decir que si nosotros tenemos 92 kilómetros cuadrados, 94 kilómetros cuadrados en la capital dominicana, apenas tenemos 9 kilómetros cuadrados de verde. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no hay forma de drenaje natural que tenía la tierra de la capital. Esa cantidad de agua que caía, que siempre ha caído, se iba mucho más rápido. Hay sectores completos donde habían 300 viviendas con patios y jardines. Hoy hay 300 condominios de cemento, correcto, no tienen área verde. Sí. Y eso obviamente se ha convertido en una especie de piscina. No ha crecido el drenaje en la capital. Apenas hay 4 o 5 sectores que hay un drenaje que se construyó cloacal hace muchos años y de pluvial hace muchos años. Y la última gran obra de esa naturaleza se hizo a propósito de la construcción del metro de Santo Domingo y los túneles y pasos a desniveles que hay en la 27 de febrero y la Núñez de Cáceres. Entonces allí eso no ha sido suficiente. Y tú me dirás, Víctor, ¿y la capa boscosa seguirá disminuyendo? Creo que no, porque ya llegamos al piso. ¿Cuál es el piso? El Mirador Sur,
el Jardín Botánico Nacional, el Botánico, la Plaza de la Cultura, y unos 70, 80, El mismo malecón. 100 pequeños parques que hay en algunos sectores que también están ahí, que va a ser ya muy difícil Pero tú sabes, que se transformen en otra cosa que no sean área verde. sí, me gustó el tema y dije qué buen tema porque yo he sido crítico, en esta semana lo compartía con los compañeros de la emisora, he sido crítico de lo que se está haciendo en el malecón. El malecón, y no se explica, la alcaldía no está explicándonos eso. Están haciendo construcciones y lo están poniendo, se puede ver muy bonito, pero a la postre eso sería una fatalidad para el futuro. Ciertamente donde había una buena parte de arena, De capa boscosa. de capa boscosa en sentido general, porque también estamos hablando de y habían árboles. hierba, árboles. Ahí están habiendo construcciones civiles de cementos y varilla. Entonces, le están haciendo una especie de poner una tapa a la respiración de la tierra. Otra cosa es que el asfalto que se está poniendo en este país, diferente a otras ciudades extranjeras, no tienen también la manera de absorber el agua. Creo que lo que hay, mucha improvisación. Digo mucha improvisación porque tú te estás refiriendo a un área hermosísima que teníamos en el malecón de la capital, Sí. que eso no le pertenece a la capital dominicana. Quiero que tú tengas claro eso. Ah. El 30 de mayo, la autopista, 30 de mayo va desde la avenida Abraham Lincoln hacia el oeste, que llega al 12 de Jaina. Toda esa franja costera ahí le pertenece al gobierno central. El medio ambiente, obras públicas, la misma carretera 30 de mayo, autopista 30 de mayo, pero la alcaldía, como es del Y gobierno... siempre ha seguido así. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que el gobierno central tiene ahí unas inversiones por el tema de los Juegos Centroamericanos que vamos a tener ahora. Sí. Entonces ellos han hecho una especie de inversión en un patinómetro y parece que hay unas obras colaterales adicionales que se le ha entregado a la capital. Pero obviamente de eso, o sea, aparte de eso que tú dices, que eso se sobreentiende, antes de eso ya se estaba comenzando, o sea, incluso por los lados de la universidad, ¿verdad? Del Caribe. Y más allá de la feria ganadera, esa zona para allá, también se están haciendo ese tipo de asuntos Pero civiles. es realmente muy preocupante. Es muy preocupante. Lo que está pasando, porque lo que evidencia que es estas gestiones que estamos en el tema de la gestión de local, de la gestión de ciudad, no están trabajando de manera Además, organizada. una ciudad creciendo verticalmente. Que es el único camino que tenemos. Pura fatalidad. A crecer, Otra fatalidad. Sí, a crecer vertical. Bueno, con tu permiso, Vitico, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Estoy conversando con el Víctor Félix Vitico, municipalista y un conocedor de la política también, de lo que vamos a hablar con él más adelante. Vamos y volvemos, no se muevan.